gabinete. Para conversar de eso y otros temas, hemos invitado a Víctor Andrés García Belaúnde, congresista y dirigente de Acción Popular. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jimmy. Ya que tú has saludado a tu madre Carola, o Arica, yo quiero unirme también a ese saludo. Y con una gran madre siempre hay un gran hijo, así que la felicito a ella y a ti lo que te corresponde. Bueno, muchas gracias. Gracias por eso, mamá. Mira, ahí está. El saludo de Vitocho. A través de ella a todas las madres del Perú, ¿no? Está bien, muchas gracias por el saludo. A ver, ¿qué hacemos con una frase como esta? ¿Qué hacemos con una situación de prácticamente advertencia? No quiero utilizar la palabra amenaza, pero advertencia. No, pero yo creo que es un ministro, la verdad, poco inteligente y poco conocedor además de la política interna e inclusive de las leyes, porque lo que ha planteado él es una actitud matonesca, provocativa y absurda, porque faltan muy pocos días, junio y julio, prácticamente 2 meses o algo más de 2 meses, para que a partir del 28 de julio no se pueda cerrar el Congreso por ningún motivo. Y lo que se está planteando es a él una censura, o en todo caso una cuestión de confianza si la plantea, y si no se le da, evidentemente él se va. Tendría que haber un nuevo gabinete que tiene un plazo de 15 o 20 días para poder exponer, y de ahí tendría que negarle la confianza, pero no se la van a negar. Depende del Congreso, no depende de ellos. Así es, no se la van a negar. Entonces me parece que es muy torpe. Lo que está diciendo es una actitud de matón de barrio que no le va bien a un primer ministro que es nombrado por la Presidenta de la República ante un poder del Estado que representa al pueblo, que es nombrado por el pueblo. Así que me parece que está totalmente desubicado. Y repito esa frase, soga al cuello a días de verse su censura. Este miércoles se va a ver. Bueno, solamente con esa palabra, con esa actitud y con esa amenaza, yo lo censuro. Nada más. O sea, es una falta de respeto y de atentado contra el Estado de Derecho y contra los poderes del Estado. Estabas poniendo en jaque o queriendo extorsionar o amenazar a un poder del Estado que está por encima de él. ¿Una extorsión política fue? Es una extorsión política, así es. Son extorsionadores. Es un extorsionador más de los muchos que hay en el Perú en este momento. Entonces, me parece que es una torpeza tremenda. Y solamente con esa declaración, yo creo que el Congreso debería destituirlo. Vacarlo o pedirle su renuncia o una moción de censura para que renuncie. Y tenemos a un Gustavo Adriancén ahora, después de esta declaración, no sé si lo ha visto, el día viernes hubo un incendio. ¿Qué tiene que ver? El premier en un incendio fue a ver, iba a hacer algo, pero bueno, a lo que me refiero es que comienza ya en apariciones, digamos, tratando de estar cerca, ¿cree usted? Bueno, yo creo que además sería la gran oportunidad de cambiar el gabinete y que la Presidenta de la República nombre a un gabinete de ancha base, de gente con prestigio propio, que el cargo no le pese mucho, que ellos hagan más bien el cargo una cosa llevadera y de prestigio y de dignidad, y no nombrar pues a pichiruchis que van a hacer ahí sus méritos para salir a la televisión y poder ganarse alguito, ¿no? Pero ¿quién quiere o quién asumiría un cargo en el gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que siempre hay voluntarios, siempre y cuando el primer ministro tenga la posibilidad de tener otros ministros que él pueda designar de la misma categoría que él. Porque claro, si la Presidenta de la República nombra a un gran personaje, pero ella se guarda el derecho de nombrar a los otros 18 o 19, que van a ser de muy bajo nivel, evidentemente nadie va a aceptar. Hay que darle libertad al primer ministro para que él lleve a su gente. Ahora, esta semana se ve lo del premier, vamos a ver qué pasa. La Presidenta puede pedir permiso, y lo más probable es que lo pida para ir a ver al Papa peruano. Dicho sea de paso, ¿qué le parece este personaje? Muy interesante la elección, Ajá. Muy política también, porque han elegido a un norteamericano que tiene formación peruana. Es un cura peruano en realidad, claro, porque ha tenido 40 años en el Perú y se ha formado en el Perú. Y además creo que tiene algunos parentescos peruanos que vamos a descubrirlos más adelante. Y que además él se siente peruano y no ha querido vincular a la primera potencia del mundo con su nombramiento, porque claro, sería exagerado para el mundo entero que la primera potencia del mundo además tenga un papa. Eso es poco aceptable. Pero claro, si es nacido en Chicago, pero tiene raíces latinoamericanas y formación latinoamericana y una labor pastoral en América Latina, en el Perú, evidentemente eso disimula muy bien, digamos, la decisión que se ha tomado, porque Trump fue al entierro del Papa Francisco y recomendó, según parece,
o quiso sugerir o quiso insinuar que había que nombrar un papa norteamericano al cardenal de Nueva York. Nueva York. Macron también fue y habló por sus cardenales. Merz también fue y habló por sus cardenales. Y la Meloni también. O sea, todos han ido allí para el entierro y de paso hacían una propaganda de sus propios candidatos. Entonces, yo creo que han querido hacer una cosa, ¿no?, diferente. Un papa de corazón peruano, como se dice, nacido en Estados Unidos, de apellido francés y de madre o de abuela española. O sea, yo creo que han juntado todos y ha sido una decisión política muy interesante en base a una persona que evidentemente tiene muchísimos méritos también, ¿no? Correcto, claro que sí. Debe de ir a la presidenta Boluarte a la entronización. Si ella va, yo creo que no se le puede negar el viaje, no se le puede negar el permiso. Yo creo que debería ir después, en otro momento. Hay que recordar que la Kirchner, el presidente Alberto Fernández y Milei fueron al Vaticano en visitas especiales para saludar al Papa connacional. Yo creo que eso es más provechoso, pero en todo caso, si ella desea ir con una pequeña delegación significativa a la entronización del Papa, evidentemente no habría excusa para negar el viaje. Claro, pero mire, esta semana conversaba con Marco Calderón de esto. Si se bajan a jefe de gabinete, ¿cómo el Congreso da un permiso? Claro. ¿Cómo se va sin tener a alguien aquí representando al Ejecutivo? Sí, pues tendrían que postergarlo. Tendrían que postergar todo. Es una situación muy complicada. Yo creo que no se le puede negar, pero que ella debería en un momento, sí, porque tiene que ir y además invitarlo oficialmente a que visite el Perú. Sería extraordinariamente bueno para el Perú que la primera visita al extranjero del Papa sea el Perú. Correcto, debería ser así. Debería ser así. Bueno, quien ha invitado al Papa, le cuento al público de Canal N, no es la presidenta. Vamos a verlo mejor. Veamos y compartamos para ver qué me dice, Víctor Andrés García Belaúnde. Desde mi injusta prisión política y como legítimo presidente del Perú, dice Pedro Castillo, quiero extender mis más sinceras felicitaciones al Santo Padre, que su pontificado sea voz de los pueblos oprimidos, como mandatario elegido, dices, García Belaúnde. Invito a su santidad a visitar nuestro país. Bueno, por suerte el Papa, que es peruano, sabe perfectamente quién es Castillo, pues. Así que eso no lo va a sorprender. No, eso es un chiste, es una bufonada, ¿no? Es una cosa que no tiene ninguna importancia. Por suerte ya están todos enterados y todos saben perfectamente bien qué ha pasado en el Perú, quién es el golpista último, de los muchos que ha tenido el Perú, y quién es el presidente actual, ¿no? Y además el Papa que ha estado aquí hasta hace algunos años nada más, claro, sabe, y ha estado en momentos donde ha habido protestas, y ha habido momentos donde ha estado en plena pandemia. Bueno, y hay algo que él va a tener que referirse también a los muertos que hubo cuando hubo el cambio de gobierno. También, ese es un tema que está pendiente, ¿no? Él conoce perfectamente bien y tiene asistentes y secretarios, y dicen que hasta un cocinero muy ligado al Perú o peruanos allá. Entonces yo creo que el Papa no se va a dejar sorprender por una declaración de esa naturaleza. La presidenta viajaría allí, al Vaticano, ¿no? A hablar con él. La presidenta no habla hace 201 días con la prensa. ¿Por qué es importante que una autoridad, usted siendo político, y un presidente tenga que hablar a través de los medios de comunicación con el país? Bueno, hay que recordar que los dictadores son los que no hablan mucho. Yo recuerdo que cuando tuve una entrevista con Fidel Castro el año 82-83 para un asunto de los peruanos que estaban de los cubanos refugiados en la Embajada del Perú allá y fui a tratar el tema, y luego de hablar largamente con él me decía, oiga, ¿qué pasa en el Perú? ¿Por qué su presidente habla todas las semanas? Belaúnde hablaba todos los domingos. Acá nosotros hablamos cada 2 o 3 o 4 meses. No hay para qué hablar tanto. ¿De qué tienen que hablar tanto? Decía, el presidente Belaúnde todos los domingos salía por la puerta de Desamparados a hablar ahí. No era una conferencia formal, eran unas declaraciones que bajaba el automóvil y las hacía. Entonces yo creo que el presidente tiene que estar en contacto. Es una exageración lo que hacía López Obrador y lo que hace la actual presidenta de México de hablar todos los días. Creo que es una exageración. Pero tiene que hablar una vez a la semana o una vez cada 15 días. 201 días. No puede, es decir, hoy día la comunicación es fundamental, todo se comunica. Los presidentes, los jefes de Estado hablan mucho más que antes y expresan mucho más sus opiniones y las soluciones que puedan dar a los problemas
constantemente, ellos más que sus propios ministros el día de hoy. Claro, y los mensajes que envía la presidenta, ¿qué les parece? Es decir, cada vez que ella, no conversando con los periodistas, sino de su podio de mandataria, habla sobre una situación de victimización, de que el Poder Judicial, los medios, ¿qué me dice? Bueno, está distanciada lamentablemente de los medios, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación. No está distanciada del Congreso, es lo único que me parecería que no, pero está distanciado de una serie de instituciones y eso le hace daño al país. La presidencia de la República es una opción de docencia, ¿no? Es una tribuna para dar esperanzas a la gente, compromisos, consuelos cuando es necesario. Pero lo que no se puede hacer es el silencio. El silencio no conduce a nada y da luces a cualquier tipo de interpretación. En el Congreso han habido varias cosas. Se acusa a los congresistas, entre ellos el presidente del Congreso, en utilizar pasajes pagados por el Parlamento para hacer sus viajes personales. ¿Usted ya conocía de estos casos? ¿Ha visto? Sí, bueno, pero lo que pasa es que la semana de representación se ha transformado. Ha habido un abuso de ella, han cambiado un poco los fines. Yo creo que eso hay que eliminarlo en el futuro. Eso lo creó, recuerdo, Alba Castro cuando la cédula parlamentaria prista manejaba el Congreso. Quizás tuvo su justificación en su momento, pero hoy día ya no tiene justificación, más aún cuando tú desde tu casa puedes participar hasta en las votaciones. O sea, hoy día eso no tiene ningún sentido. La tecnología de la comunicación ha cambiado tanto que no tiene un sentido la semana de representación. Entonces, ¿usted optaría por mantener la virtualidad, por lo que acaba de decir? No, eliminar la virtualidad para suplir la semana de representación. Correcto, nada más. Para eso. Ajá, para eso. Porque en el Pleno no van. No van los congresistas. Además, van semana de representación y ¿qué cosas hacen? O sea, los informes que uno lee son ridículos. Visité a fulano de tal, sí, pues, pero ¿para qué lo visitas? ¿Cuál es o de una entrevista en una radio. O sea, realmente, y utilizan esos viajes para asistir a compromisos sociales, familiares. Y políticos. Y políticos. Lo político no me parece tan mal porque finalmente ellos son políticos. ¿Qué cosa van a hacer? No son clérigos. Si fuesen clérigos irían a la iglesia. Pero me parece que la semana tiene que reformularse. No es posible que haya una semana de un mes que falten, porque además hay una cosa, antes había 2 cámaras. Cuando se crea el sistema de la semana de representación había 2 cámaras, o por lo menos funcionaban de manera diferente. Tú no puedes tener una sola cámara pequeña con 3 sesiones solamente al mes o 4 al pleno y una semana estar todo fuera. Eso me parece que perjudica la labor parlamentaria. Quizás ahora que venga un Congreso bicameral, eso lo pueden reformar. Ojalá que lo reformen y que se anule la virtualidad, ¿no? Tenemos miedo de los plenos que tenemos. Claro, porque además, si tú tienes que hacer algo muy urgente en tu departamento, en tu provincia, puedes hacerlo, pero puedes ir y puedes participar virtualmente. Pero no, la idea no es que lo participes virtualmente en tu casa, sino desde tu casa, de tu región. Correcto. El día jueves, señor García Belaúnde, perdón, habían 79 congresistas. Solo 79. 51 estaban desaparecidos. Claro. No. Y así se aprueban las leyes. A lo que voy es que con 79 congresistas presidenciales se están aprobando leyes. Por eso es que aprueban malas leyes, por eso. Y por eso es que no han podido acusar a Vizcarra por el único motivo por el cual habría que acusarlo, aparte de todo lo demás. Y no llegan a los votos. Por haber cerrado el Congreso. Y no llegaron a los votos. Por haber violado la Constitución. Lo estamos acusando por una serie de cosas que son importantes, pero no son tan importantes como haber violado la Constitución, haber atentado contra el Estado de Derecho, haber dado un golpe de Estado. Eso es gravísimo. Y sin embargo, esa acusación no ha salido por falta de mucha gente que estaba sabidos a dónde, ¿no? Claro. Ahora, él sigue en campaña. Él le dice a los jóvenes que voten por él. Bueno, porque él es cínico, ¿no? O sea que tiene que seguir en campaña, sino ¿qué hace? Tiene que justificar lo injustificable, tiene que tratar de demostrar que aquí no pasa nada cuando sabe que la procesión va por dentro. Claro, muy bien. A ver, ¿y cómo está Acción Popular? ¿Cómo está Acción Popular camino a lo que significan las próximas elecciones? Bueno, estamos en una etapa de reorganización, de fortalecimiento de las bases, de convocar a una serie de bases en todo el país. Estamos haciendo seminarios, conferencias, estudios de la realidad nacional. Se está trabajando en un plan de gobierno. En fin, es un partido que está en plena efervescencia y hay que continuar en eso. ¿Habrían alianzas?
Lo veo difícil porque ya en el plenario, en 2 plenarios se aprobó que iríamos solos y que las alianzas vienen después. Pero conversar no es pactar, conversar no es pactar. Correcto. El expresidente Toledo alguna vez fue aliado de ustedes, ¿no? Sí, el año 11. El año 11. Él está en una situación, él ha sido condenado, él tiene que asumir sus culpas y demás. Esta semana hubo una audiencia. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Toledo y luego comentamos con García Belaunde. Yo tengo un problema cardíaco que ha llegado a 19%, 19 puntos. Tengo el cáncer, tengo un problema de ansiedad aguda, tengo un problema de incontinencia urinaria y de vez en cuando pierdo sangre, señor juez. Le pido de todo corazón, por razones humanitarias y por razones de mi enfermedad y razones de mi edad, le pido por favor que atienda a mi pedido que ha sido presentado por mi defensa de acuerdo a esa ley. Usted no se preocupe que la casa que yo tengo lo compré con mi esposa antes de que sueñe ser presidente. Ahí voy a vivir y no me voy a retirar del país hasta estar absolutamente todo resuelto, señor juez. Quiero que usted sepa, es más, le voy a pedir... Con relación al pedido planteado por la defensa técnica del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, en la cual peticiona que se sustituya la sanción condenatoria que se le impuso de pena privativa de libertad efectiva de 20 años con 6 meses por su cumplimiento en su domicilio. Este despacho lo va a desestimar y voy a dar mis razones. Ha sido apelada por su defensa técnica, arguyendo, conforme lo remarcó en esta audiencia, que es inocente de los cargos que se le atribuyen, estando aún pendiente de tramitarse y de que se... Pedía aplicar una ley, ¿no?, para pasar a arresto domiciliario. Sí, a mí me da mucha pena verlo así como está, evidentemente, pero el problema de él, quizás la ley lo ampara en este caso, el problema de él es que los antecedentes no lo ayudan en el sentido de que él se fue del Perú, hubo una larga extradición, muy larga y muy costosa para el Estado peruano, y que tuvieron que arrestarlo inclusive y traerlo detenido. Y su mujer se fue a un país donde no hay extradición, tengo entendido. Entonces, con todos esos antecedentes que lo han traído a la fuerza, no voluntariamente, no se entregó, sino que huyó a la justicia, es muy difícil que la justicia ahora quiera, con la discreción que tiene, aplicarle la norma para que después de los 80 años se vaya a su casa, cuando hemos sabido todos, y ellos con mayor razón, que nunca se puso a derecho. Ese es el problema. ¿Cuándo vamos a tener un presidente que no esté involucrado en esto, en estos temas? Yo creo que el próximo va a ser, después de todo lo que ha pasado, estoy seguro que el próximo presidente va a ser impoluto. Eso es lo que espero. Ojalá lleguen nuevas y mejores autoridades. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular, nos acompañaba. Ricardo, un momento, una pausa y regresamos con más.